Bien, retomamos ampliación de noticia y vamos a entrar en contacto con la autoridad máxima en el sector justicia. Es el ministro del ramo, Fernando Castañeda. Él pudo reunirse virtualmente con los miembros de la Comisión de Justicia para establecer las medidas excepcionales para el deshacinamiento de las cárceles, que es el planteamiento que ha hecho el Ejecutivo. Se habló en algún momento de llegar a un máximo de 3.000 internos con criterios determinados. Ministro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. A disposición para conversar. Sí, no sé si al aire, pero lo estoy escuchando con cierta interferencia. A ver si nos podemos ubicar mejor. A ver. ¿Me escucha ahí? Si es posible para... Ahora mejor, ahora muchísimo mejor. Ya, perfecto. Ministro, antes de entrar de lleno a este plano, quisiera que nos confirme algunas cosas. El domingo último se vio en el penal de Santa Mónica que habían internas que estaban sumamente perturbadas, había gritos, no se llegó a confirmar qué es lo que había ocurrido. Por otro lado, también se ha hablado de una muerte más en el interior de la cárcel de mujeres. Y quisiera que usted nos señale qué es lo que está pasando y cuál es en este momento la estadística que tienen en relación a contagiados y en relación a decesos dentro de las cárceles en el Perú. Sí, claro, con mucho gusto. En relación al tema de Santa Mónica, lo que ocurrió es que 2 internas fueron evacuadas al hospital por tema de enfermedades preexistentes, y cuando se le hizo la prueba a una de ellas salió positivo. Entonces, frente a esa noticia hubo pánico en el penal, y por eso es que realizaron esta protesta las internas al interior de las instalaciones del establecimiento penitenciario, ¿no? La directora, el director regional, que es el que supervisa a la directora, hablaron con las internas. Inmediatamente se activaron los protocolos, porque en estos casos hay un protocolo nacional preventivo y reactivo frente a la detección de casos de COVID, y lo que se hizo fue inmediatamente proceder a habilitar las zonas de aislamiento, a separar a la persona que había sido detectada, y como consecuencia de ello y con la finalidad de salvaguardar la integridad, ¿no?, de los niños y las madres con niños que están procesadas, porque recordemos que por los indultos que se concedieron, las mamás con hijos sentenciadas ya han salido de los penales, pero las procesadas con hijos permanecen en los penales. Entonces, a estas personas se las ha trasladado fuera de ese penal con la finalidad de ubicarlas en una zona de aislamiento. ¿De cuántas estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 45 mamás con hijos menores de 3 años que permanecen porque están procesadas, y es el Poder Judicial quien define. ¿Y se ha confirmado alguna muerte? Porque también, y eso está vinculado al caso de la exalcaldesa Susana Villarán, cuya familia ha señalado pues que hay una demora que no entienden si está motivada o no en la aplicación y la ejecución de la decisión judicial, ¿no? Exacto, sí, yo quería también hacer un llamado de atención sobre este punto, ¿no? En 2 oportunidades el Poder Judicial, bueno, específicamente el órgano jurisdiccional competente, no hay que decir el Poder Judicial en su conjunto, hay un órgano jurisdiccional competente acá, y en 2 oportunidades envió la orden de excarcelación con datos inexactos. Según los protocolos y por los antecedentes que se tienen en todos estos casos, porque todos los días se excarcelan personas, los protocolos ordenan que exista una coincidencia específica de los nombres que van del juzgado con los registros que tiene el INPE. Entonces yo haría más bien un llamado al órgano de control disciplinario del Poder Judicial para que pueda indagar por qué es que en 2 oportunidades se cometen errores distintos. En todo caso, el Consejo Penitenciario, apenas llegue la resolución, tiene la disposición de poder excarcelar inmediatamente a la persona. Pero, ministro, ¿le parece a usted algo realmente, no sé, justificable que por un tema de esta naturaleza no puede excarcelarse a una persona que está con un riesgo muy alto de contraer la enfermedad? Y a todo de lo que preguntaba Moni, no, lo que pasa es que si se envía el documento limpio, ok, falta un nombre, pero, o sea, se sabe que es ella, y está 13 días, al margen del proceso penal que tenga, que ese es otro tema, está 13 días en el penal
luego de que se dictara el arresto domiciliario. Y a tono también con la pregunta de Mónica, la hermana de Susana Villarán informó ayer que había muerto una interna de este penal anexo de Chorrillos y al parecer sería una que ocupa el mismo lugar en el pabellón de Susana Villarán. No sé si esto está confirmado. Sí, hay una interna fallecida. Lo que se hace en esos casos es justamente activar el protocolo. Se ha habilitado una zona. Todos los penales tienen unas zonas de aislamiento conforme a sus propias estructuras. Yo quería remarcar, digamos, es cierto, ¿no? Efectivamente tiene que haber, digamos, el INPE ejecuta una orden judicial, ¿no? Pero esa orden judicial obviamente tiene que cumplir con los requisitos. Los órganos jurisdiccionales saben lo que tienen que hacer. Por eso yo hago un llamado al órgano de control disciplinario para que pueda verificar si este es un acto, digamos, doloso, es un acto culposo, de negligencia por parte del órgano jurisdiccional, de los auxiliares que han confeccionado los documentos, con la finalidad que se investigue, ¿no? Y se establezca. Ministro Castañeda, es muy importante que se tomen sanciones contra la arbitrariedad y contra la negligencia. Pero en este caso estamos ante la necesidad de una intervención de urgencia. Exacto. Un documento dice Susana Carmen Villarán de la Puente, el otro Susana Carmen María. ¿Es eso una razón para que se desacate la orden judicial? ¿No hay alguna manera de acelerar este proceso, eventualmente de que usted mismo intervenga, de que alguien sepa levantar la voz en el momento oportuno para que una arbitrariedad de este tipo no se cometa? Sí. Es un exceso burocrático. Exactamente, por eso yo hago un llamado a las autoridades del Poder Judicial, porque estas excarcelaciones se producen todos los días, ya los órganos jurisdiccionales saben qué tienen que hacer. Por eso llama la atención que se esté procediendo de esa manera, a pesar de que el juez ha ordenado la excarcelación hace unos días, como ustedes mencionan. O sea, ya saben la forma de su experticia, ya la tienen en el Poder Judicial. Entonces hay que investigar por qué es que se están produciendo esta demora. Yo pido al órgano de control de la magistratura que investigue para que se pueda deslindar si es un tema doloso, si es un tema de negligencia. Pero, ministro, esto depende del INPE, ¿no? Claro. Depende del INPE la excarcelación, pero conforme a la orden. Los registros del INPE tienen que coincidir con los del Poder Judicial porque ya han habido, me informan, antecedentes de, no en este caso obviamente, pero de otros casos en donde no han coincidido los nombres, se han abierto procesos disciplinarios a los trabajadores del INPE que han, digamos, procedido de esa manera. Entonces, pero, ministro, disculpe, ¿no hay, cree usted, también de parte del INPE ahí falta de flexibilidad? Porque como bien decía Fernando, es por un nombre, se sabe que es ella. Entonces, llega la orden al INPE con un error en el nombre, pero se sabe que es Susana Villarán. O sea, quizás ahí también un poco más de flexibilidad del INPE, ¿no cree? Bueno, podría ser que se puedan revisar los protocolos, pero yo lo que también eso tendría que ser en consenso con el Poder Judicial, porque puede darse, ya no estamos hablando del caso de Susana Villarán, sino en general, que frente a una interpretación del INPE, el Poder Judicial reaccione de forma distinta, ¿no? Justamente por eso, ministro, justamente por eso. En este caso es una persona conocida, ¿no? Y además se sabe el contexto más allá del tema de fondo, como bien lo ha dicho Carlos Villarreal, que debe continuar su proceso y debe ser finalmente sentenciada si se le encuentra culpable. Pero si una persona conocida en una circunstancia de este tipo está pasando por esta situación que además, según la familia, podría ser de vida o muerte, imaginémonos la gente anónima que no tiene la posibilidad de visibilizar su caso. Sí, bueno, por eso le digo, yo hago un llamado al órgano de control de la magistratura para ver qué es lo que está ocurriendo, porque la confección de las dos resoluciones han sido de forma irregular. Entonces tiene que investigarse qué es lo que está ocurriendo al interior de ese órgano jurisdiccional competente, ¿no? Tenemos que proceder obviamente conforme a rapidez, sin duda alguna, coincido plenamente, pero también conforme a la legalidad, que es lo que se hace todos los días, ¿no? Ministro Castañeda, yo le ruego que nos espere durante una breve pausa para que nos explique qué le dijo usted a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso y qué esperanza podemos tener de que en el pleno de mañana se apruebe finalmente esa iniciativa legislativa para deshacinar las cárceles de nuestro país. Una breve pausa, por favor, ministro Castañeda, y retomamos nuestra entrevista con usted. Son las 8:48, estamos entrevistando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, que nos ha explicado por qué no se ha podido hacer, según él, nada hasta ahora para que se respete, en el caso de la señora Castañeda, una decisión de la justicia. Ya van 12 días. Vayamos al tema de fondo, ministro. El plan del gobierno para deshacinar las cárceles en general debe entrar eventualmente al pleno mañana. Explíquenos los lineamientos de ese plan, por favor.
Sí, con mucho gusto. Antes yo solamente quería redondear, antes de la pausa que se hizo, ¿no? Que como ministro de Justicia, en relación al tema precedente, yo ya indiqué al Consejo Penitenciario que cuando llegue la documentación del Poder Judicial se excarcele de inmediato, ¿no? Eso para que quede claro cuál es la disposición que se ha dado desde el despacho. Si hoy llega, hoy sale inmediatamente. De acuerdo. Lo segundo